o violencia. Contenido apto para toda la familia. Hola, muy buenos días y bienvenidos al programa En Voz de las Víctimas. Como siempre, la cita que tenemos todos los lunes aquí en Teleantioquia a las 9:30 de la mañana. 232-4604, 018-051-5015 son las líneas que ya tenemos disponibles para todos ustedes para que opinen acerca del tema del día de hoy, que vamos a tener el registro en el de las víctimas, y también para que usted opine acerca de todas las preguntas que tenga acerca de los trámites que adelanta con la unidad. Hoy tenemos a Luz Patricia Correa, bienvenida. Ella es directora técnica del equipo de atención a víctimas del conflicto de la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a usted, Luz Patricia, por estar aquí con nosotros, e igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenido, Gerardo. Buen día, muchas gracias a todos, con toda la disposición a través de la Fundación y la Unidad de Víctimas a resolver las consultas que se presentan sobre los procedimientos y lo que ustedes tengan para ser reparados por su calidad de víctimas. Por supuesto que sí, Gerardo, y vamos a iniciar precisamente con nuestra primera llamada. Silvia, bienvenida. ¿Desde dónde nos llama? Para todos, llamo de Laureles. Silvia, no la estamos escuchando. Sí, yo la estoy escuchando a ustedes. Claro, les hablo de aquí de Laureles, de Medellín. Muy bien, doña Silvia, buenos días. Cuéntenos el caso que tiene. El caso mío es del esposo mío por desaparición forzada y está con la ley 1448. ¿Sí? ¿Quiere saber en qué estado está el caso? Sí, en qué estado va mi caso. Muy bien, muchísimas gracias a doña Silvia por comunicarse con nosotros, y recuerden que así como ella lo ha hecho, ustedes también pueden hacerlo. 232-4604, 018-051-5015. ¿Qué le podemos decir a ella, Gerardo? Bueno, recordemos que hay una persona de la Unidad de Víctimas, de la Oficina Nacional de la Unidad de Víctimas aquí en el máster, que nos va informando en tiempo real cómo se encuentra cada uno de los casos. Lo cierto es que la información que tenemos es que ya está en el registro de víctimas, debe incluirse pues para el pago de esta indemnización, el tema de indemnización. Ya Patricia nos decía que también es importante que llame posteriormente para poder hacer la relación con la Fiscalía para los temas de justicia. No sé si Patricia quiere... Amplía un poco, Patricia. Claro, buenos días, doña Silvia. Bueno, en el caso suyo, usted fuera de estar en el marco de la ley 1448, al ser un hecho de desaparición forzada, puede acceder a todos los otros mecanismos de ley que tienen que ver con este tipo de hechos victimizantes. Me refiero en concreto al acceso a todos los temas de verdad y de justicia, y para eso vamos a tomar los datos suyos, nos vamos a poner en contacto, vamos a mirar frente a la Fiscalía cómo está su situación, la de su cónyuge, y por el otro lado usted también puede acercarse y demandarnos un servicio de atención psicosocial, si usted considera que lo requiere, o una orientación jurídica también en su caso. Ella o su familia, ¿cierto? Sí, usted o su familia, sus hijos o las personas que usted ¿El núcleo considere. familiar? Sí. Directo. Sí. Muy bien. Una de las preguntas más frecuentes, Luz Patricia, a propósito de este tema que tenemos el día de hoy del registro único de víctimas, ¿dónde se declaran esos hechos victimizantes? Muchas personas aún no saben dónde acudir o qué hacer. ¿Qué les podemos decir al respecto? Bueno, yo creo que primero establecer una diferencia entre declaración y denuncia. Sí. Muchas de las personas víctimas quieren hacer una denuncia sobre su caso, y esa denuncia la pueden hacer en la Fiscalía General de la Nación, en cualquiera pues de las oficinas, en cualquier lugar del país. Y lo segundo, la declaración por un hecho victimizante lo pueden hacer en cualquiera de las 3 oficinas del Ministerio Público, que son la Personería,
la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, la que les quede más cerca. En el caso de Medellín, la Personería tiene un servicio 24 horas. Si un hecho de estos ocurre en las horas de la noche o en las horas de la madrugada, pueden acercarse a cualquier oficina de la Personería o a la Unidad Permanente de Justicia enfrente del Parque de los Deseos. Pero ¿cuáles hechos, Gerardo, son los que pueden declarar estas personas? Porque hay que tener en cuenta que la ley ha tenido ciertos límites de tiempo. Sí, pero los hechos victimizantes, si es sobre los hechos, pues los asesinatos, las lesiones personales, delitos contra la integridad sexual, la desaparición, el secuestro, todo este tipo son 17 conductas que han sido tipificadas como delitos y como hechos victimizantes. Incluido el despojo de tierras, el abandono de tierras, todo eso la gente puede acercarse a cualquiera de estas oficinas y declararlo para que tomen el registro. Los funcionarios pues están en el deber de recibir la declaración y entran a una posterior valoración para que todo lo que allí se dijo y la documentación que haya pues se demuestre que es cierto y que fue en el marco del conflicto armado, o sea, que fue causado por paramilitares, agentes del Estado o las propias guerrillas. También ha dicho la Corte Constitucional que de grandes bandas que tienen control territorial, capacidad jerárquico, se ha entendido como que son personas afectadas por el conflicto armado. Gerardo mencionaba la palabra valoración. Se comenta muchísimo aquí en el programa En Voz de las Víctimas, pero ¿qué es estar en valoración para que a la gente le quede claro? Bueno, entonces el registro único de víctimas es un registro administrativo. En ese registro administrativo las personas, digamos, empiezan a aparecer en un sistema de información en la medida en que ya han sido incluidas, que ahorita explicamos qué significa ser incluido. Entonces, estar en etapa de valoración quiere decir que aún no está en ese registro. Y la valoración es el tiempo que se tarda la unidad de víctimas del Gobierno Nacional para establecer si los hechos que mencionaron las personas coinciden, digamos, con los documentos y análisis de contextos que la unidad tiene. Es decir, si en ese momento hubo desplazamientos forzados en ese territorio, si hubo homicidios, si tienen información de la fuerza pública, si tienen información del Ejército Nacional. La unidad tiene, digamos, una serie de bases de datos o de contactos de alto nivel para establecer si esos hechos coinciden con lo que están narrando las personas. En el caso de que no coincidan, porque digamos no tuvieron conocimiento, porque fue solo un caso y no un hecho masivo, porque los hechos masivos pues es más fácil darse cuenta que están sucediendo, las personas pueden allegar toda la información de su caso posterior a que no queden incluidas, pero yo sé que más adelante vamos a conversar sobre esa situación. Estamos hablando del registro de víctimas con Luz Patricia y Gerardo. A ustedes les pedimos unos segundos, vamos a ir a nuestro primer corte aquí en Voz de las Víctimas, ya regresamos. Ya vuelve En Voz de las Víctimas, por Teleantioquia, TV en Grande. Colombia Afro TV presenta Minuto Afro. Los estudiantes afrocolombianos se preguntan ¿por qué la demora en la publicación de los beneficiarios de las becas condonables del ICETES? Los resultados de las nuevas becas del Fondo de Comunidad del ICETES no se han publicado, puesto que a la fecha los estudiantes representantes en cada uno de los departamentos encontraron que hay unos errores en la forma de cómo se asignó el puntaje a cada uno de los criterios por el cual el ICETES le da el aprobado. Otro inconveniente que se está dando actualmente es que muchos estudiantes por ese tipo de problemáticas, porque el Fondo de Comunidad Negra está enfocado en resolver este problema, que es un problema gigante, no han podido girarle a los estudiantes que ya tienen la beca. De los 15.000 estudiantes inscritos se van a asignar 2.500 becas. La idea es que estas 2.500 becas de estos estudiantes puedan recibir sus giros antes de diciembre para que puedan tener tanto la matrícula del semestre 2016-2 como la matrícula del 2017-1. www.tvafro.com.co
¿Quieres saber dónde están los mejores parches? ¿Quieres aprender mientras te diviertes? Polígonos inscritos. Que ambos plurales son igualmente correctos. ¿Quieres estar al día con lo nuevo en tecnología? Redes sociales. Entrevistas, deportes, apps, música. Todo esto en Parchados. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Parchados, el mejor parche de todas las tardes. Por Teleantioquia TV en grande. En la medida en que sigan creciendo ciudadanos extranjeros, llámense venezolanos o de otras nacionalidades, pues obviamente eso va comprometiendo la economía de los países o la economía de las ciudades, pues porque vamos a tener mucha más gente que está presionando el mercado laboral. Esa es una situación que nos está presentando mucho acá. ¿Qué oportunidades hay para nosotros aquí? Si están acá, trabajen. Si están acá, luchen. Si están acá, dejen por lo menos el nombre de Venezuela en alto como persona. Somos el dueto Luján y Pozzi. Nuestra primera presentación en el programa Serenata fue en el año 2007. Es una vitrina porque a través de Serenata nos han conocido el talento musical nuestro. En estos 20 años del programa Serenata yo me atrevo a decir que es el programa insignia de Teleantioquia. Sigue viendo En Voz de las Víctimas por Teleantioquia TV en grande. Regresamos en Voz de las Víctimas, 232-4604-018-051-5015, las líneas que tenemos disponibles para todas las personas que nos están viendo a esta hora aquí en Teleantioquia. Tenemos llamada de David, bienvenido, buen día. Día. Cuéntenos, David, ¿qué caso tiene? Sí, mire, el motivo de mi llamada es el siguiente. A la doctora Luz Patricia, darle las gracias, porque ellos como unidad municipal hacen lo que no hace la unidad de víctimas nacional. Ellos nos ayudaron, una llamada que yo hice, una ayuda pequeña, pero que es significativa para un familiar de nosotros, pues que está prácticamente en estado de cama, víctima de desplazamiento. El funcionario John Jairo Villegas nos estuvo colaborando, se le dio una ayuda y han estado como muy pendientes del caso, entonces le quiero dar las gracias por eso. Lo segundo es que estuvieron llamando de que se despidió un acto administrativo como para la reparación, pero por el estado de salud pues él no puede reclamar ese documento. Yo les quería preguntar a ustedes de qué manera nos pueden ayudar, por favor, para que esa indemnización les sea priorizada por el estado de salud, porque como les digo, está prácticamente en cama y les agradecería de qué manera ustedes nos pueden ayudar con alguna gestión como para que esa indemnización se pueda priorizar. Claro que sí, David, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Recuerden que todas las personas que tengan ese tipo de inquietudes pueden hacerlo aquí en Voz de las Víctimas. Ese es el sentido de este programa. ¿Qué le podemos decir entonces, Luz Patricia, ya que él se ha dirigido a usted puntualmente? Don David, buenos días. No, pues yo creo que vamos a hacer las gestiones ante la Dirección Territorial de la Unidad de Víctimas para, con toda la documentación que nosotros anexemos de cómo encontramos el caso de ustedes, les den una priorización para la indemnización. Como siempre, seguiremos en contacto con ustedes, los estaremos llamando para contarles en qué va esa gestión. Claro que sí, estamos hablando de la reparación a las víctimas y el registro precisamente también de esas víctimas. Gerardo, hablábamos de qué es estar en valoración, eso nos lo contaba ya Luz Patricia, pero ¿qué tiempo exactamente tiene la unidad para valorar a esas personas? Porque lo debe tener por ley. Sí, son 60 días hábiles que se convierten en 90 días pues calendario, pero quería decir que la valoración es, en otras palabras, el estudio que los funcionarios públicos hacen del caso. Sí. Es el tiempo que se toman para revisar la documentación, para verificarlo, como lo decía la doctora Patricia, para establecer si ahí hubo hechos de violencia causados por el conflicto armado. Hay que separar claramente que no son hechos de la violencia común. No es el caso del accidente de tránsito, que aunque son víctimas, es por otro procedimiento que pueden recurrir para que les restablezcan sus derechos, o el caso de narcotráfico, el caso de hurtos, en el caso de tierra la pelea de linderos, la pelea en familia por las sucesiones. Esos casos no se incluyen aquí. Son hechos causados con ocasión del conflicto armado,
los que son reparables y los que la ley 1448 ha establecido que entran para ser reparados por el Estado, porque ha sido de una u otra manera también responsabilidad del Estado. Por eso existen esas políticas públicas. Y la valoración es el estudio que hace entonces los funcionarios públicos para saber si se da en ese contexto, en esas condiciones, si fue con ocasión del conflicto armado, que haya sido, pues que realmente se pueda verificar y para proceder luego a inscribirlo como víctima y posteriormente a la reparación. Y esa valoración, Gerardo, según la ley 1448 de 2011, establece que hay 60 días hábiles para poder hacer la valoración. 232-4604, 018-051-5015 son nuestras líneas abiertas ya y disponibles para todos nuestros televidentes víctimas del conflicto armado. Tenemos una llamada de Ligia, bienvenida, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, doña Ligia, cuéntenos qué inquietud tiene. Mira, nosotros, mi familia, nosotros nos mataron un hermano hace 13 años. Obviamente yo declaré y nos mandaron la respuesta de la fiscalía de que sí, a él lo habían matado, obviamente, el bloque desmovilizado Cacique Nutibara, los de Don Berna. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llevo en este proceso hace 13 años y me dicen ya van a reparar víctimas, me pusieron a llevar una infinidad de papeles de las torres de San Ignacio, me mandaron por los lados de la Veracruz, no sé si ustedes sepan qué lugar es, de ahí me mandaron para la Alpujarra, infinidad de vueltas, después a poner abogado que nunca me llamó, después puse otro de parte mía, pero mirando en esta vuelta y que ya va a salir y nada, no sé a qué dirigirme. Ustedes, tengo entendido, yo hacía que Justicia y Paz era igual a unidad de víctimas, no sé qué hacer, de verdad estoy perdida, colabórenme. Claro que sí, para eso está el programa, doña Ligia, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir entonces a ella, Gerardo? Doña Ligia, vamos a quedar con sus datos porque nosotros desde el municipio de Medellín podemos, a través de uno de nuestros abogados de la Unidad Municipal de Víctimas, hacerle seguimiento a qué pasa con su caso. Nos dicen por el micrófono interno que su caso no aparece en la Unidad Nacional de Víctimas. Vamos a ver qué pasó, porque usted está planteando que entregó toda la documentación en los sitios que coinciden con la sede donde ha estado la Unidad de Víctimas, o donde está en la actualidad por la Iglesia de la Veracruz y donde estuvo antes por las Torres de Bomboná. Entonces, tomamos sus datos, doña Ligia, y nos ponemos en contacto con usted. Gerardo, ¿tiene algo que agregar? Yo quería además agregarle que Justicia y Paz, recordemos que empezó en el año 2005. Hasta ahora van como 33 fallos a nivel nacional, donde algunas de esas víctimas han sido ordenadas por los jueces que deben ser reparadas con un monto, una cuantía. Yo quiero decir que además de, esa es una reparación que hacen los jueces, es un fallo, es una sentencia, después de un largo procedimiento en Justicia y Paz, que fue la desmovilización que hicieron los grupos paramilitares, recordemos Don Berna, Mancuso, todas estas personas que participaron de ese proceso y que hoy los jueces están fallando, sentenciando la pena, pero además cuál es la reparación de esas víctimas. Y otra cosa es la reparación administrativa que hace los funcionarios del gobierno, ya no la rama judicial, ya no los jueces, sino funcionarios del gobierno, que es una reparación administrativa, que debe ser mucho más ágil, más rápida, es un monto fijo. Los jueces en cada caso definen cuánto es el monto, acá no, acá hay unos montos definidos en la reparación administrativa y lo definen los funcionarios públicos del gobierno nacional de la unidad de víctimas. Es importante, y las vías son compatibles, puede adelantarse el proceso judicial y a la vez puede solicitarse por la ruta administrativa, pues porque puede ser más ágil, más rápido, no está sometido a lo lento de un proceso judicial. Y al final, si hay una indemnización de parte de los jueces, lo que hace es descontarse lo que ya el gobierno dio en dinero. Si dio 20 millones de pesos, 15 millones de pesos, y si un juez falla que son 100 millones de pesos, pues se descuenta los 15 o 20 que ya ha recibido. Pero son rutas totalmente compatibles. Sugerencia que siga trabajando en lo de la Fiscalía y que verifiquen entonces en la unidad de víctimas si sus papeles están ahí también para que encuentre una reparación administrativa. Ahí está pues la diferencia entre esta ley de Justicia y Paz y la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, así como lo ha hecho Marta. Bienvenida, buen día. Buenos días. Cuéntenos, doña Marta, la estamos escuchando.
A ver, yo quiero preguntar en qué va el caso mío. Yo estoy por la ley 1448. Muy bajito. Sí, la estamos escuchando, doña Marta. Yo estoy por la ley 1448 y voy siempre que voy a la Casa de Justicia me dicen que no tengo necesidad de ello. Voy a ver qué más papeles necesito, qué más tengo que hacer, y me dicen que no tengo necesidad de estar viendo, sino que espere a que me llamen. Entonces yo quiero saber en qué va el caso mío y qué me pueden decir. Doña Marta, ¿es por qué hecho nos recuerda tan amable? ¿Y de dónde? Es por el homicidio del esposo mío. ¿Aquí en la ciudad de Medellín? Sí, en Calatrava, en Itagüí. Muy bien, muchísimas gracias a doña Marta, lamentando el hecho, lo sucedido con su esposo. ¿Qué le podemos decir? No, Gerardo, es un caso de Itagüí. Sí, miren, la información que tenemos es que está completamente documentado el caso, o sea, ha sido reconocido y está en el registro. Hay un tema ya del pago, del recurso, nos dicen aquí internamente, han mirado en el sistema, está documentado, está valorado, está incluido en el registro de víctimas y hay que esperar, ya es el turno del pago. Debe ser por eso la razón que le están diciendo que debe esperar, que no tiene, porque ya está la documentación completa. Entonces hay que esperar, efectivamente, hay un tema de recursos del orden nacional para ir pagando en unas prioridades que se tienen. Primero está lo que era el 1290, el decreto que reguló la indemnización anterior. No sé en qué fecha hicieron ustedes el registro como víctima, pero lo que le podemos confirmar, que nos dicen aquí internamente, está toda la documentación completa, está inscrita como víctima, pero falta el turno. Desafortunadamente no ha habido todos los recursos en el gobierno nacional pues para el pago de las indemnizaciones. Hay que estar pendiente. Además, y esperar la llamada para la indemnización. De todas maneras, esta semana nosotros entregamos a la Unidad de Víctimas Nacional a los funcionarios del gobierno nacional encargados de ese tema, pues para que hagan un seguimiento a cada uno de los casos. Además, Gerardo, hay que recordar que esta ley 1448 tiene una vigencia hasta el año 2021. Estamos hablando del registro de las víctimas. Vamos a un segundo corte aquí, en Voz de las Víctimas, y ya regresamos. Ya vuelve En Voz de las Víctimas, por Teleantioquia TV en Grande. Si tu deseo es tener de manera rápida un libro para leer, en Así de Fácil te contamos cómo puedes hacer préstamos de libros virtuales a través de Internet. Para esto, debes dirigirte antes con tu cédula a una de las bibliotecas públicas de la ciudad y registrarte. Primero, ingresas a www.reddebibliotecas.org.co e ingresas a la pestaña Sala de Lectura. Allí encontrarás la biblioteca virtual. Segundo, en el icono Iniciar sesión, ingresas tu número de cédula y escoges la biblioteca donde registraste la cédula. Tercero, allí te aparecerá toda una colección de libros y audiolibros. En el icono de búsqueda puedes escribir el título de preferencia y lo pides prestado. Lo descargas a tu biblioteca y listo. Así de fácil puedes disfrutar de un libro virtual. Cada libro cuenta con una vigencia de préstamo que una vez se cumpla, se desactivará de tu biblioteca. Así de fácil. Durante 20 años, Serenata nos ha permitido reencontrarnos con esos seres queridos que ya no están. Lo hacemos a través de bambucos, pasillos, boleros. 20 años de Serenata, música para celebrar. Te invitamos a compartir con nosotros estos 20 años. Sigue viendo En Voz de las Víctimas, por Teleantioquia TV en Grande. Continuamos en Voz de las Víctimas, 232-4604, 018-051-5015. Hoy estamos hablando del registro de las víctimas, pero recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros y preguntar acerca del caso que están tramitando ante la unidad de víctimas. Y bueno, hoy nos está acompañando Luz Patricia, que hace parte de la unidad municipal. También tenemos respuesta para todas las personas que nos llaman aquí en Antioquia y por supuesto en el resto del país. Noreli, bienvenida, buen día. Buenos días, mira, yo quería hablar con la doctora Luz Patricia. Sí, la estamos escuchando. Yo me desplacé del municipio de Cocorná
hace ya 10 años. Soy madre, cabeza de hogar, pues en ese momento estoy desempleada, tengo una niña de 6 años y a mí me quitaron las ayudas, que porque yo ya más de 10 años desplazada, que ya había pues salido de la vulnerabilidad y todo. Hace como 15 días fui a la Alpujarra pues a recibir el papel que me mandaron. Yo en ese momento pues me encuentro en una vulnerabilidad siempre porque soy madre, cabeza de hogar, estoy desempleada, incluso pues la niña mía pues también pues en el momento, ¿cierto? Entonces me parece pues que no es justo pues que me quiten las ayudas, porque yo a mí pues sí, yo en ese momento necesito pues como las ayudas y eso, porque pues en ese momento estoy desempleada. Entonces sí me dijeron pues que no, que ya las ayudas que me las habían quitado, porque pues yo digo que yo la vulnerabilidad no la he superado porque yo casa no tengo, prácticamente vivo arrimada. Entonces digo que yo pues me están como negando como ese, pues como el derecho que yo tengo como soy víctima de la violencia. Muy bien, Noreli, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y en este orden de ideas, Luz Patricia, para darle respuesta a ella, ¿cómo se está midiendo esa valoración que se hace por parte de la unidad? A ustedes muchísimas gracias y a la doctora Luz Patricia Correa, muchísimas gracias y que estés bien, hasta luego. Hasta luego, doña Noreli. Doña Noreli, buenos días. Bueno, yo creo que usted dijo que es superar condiciones de vulnerabilidad. Usted dijo, yo no tengo casa, no tengo empleo, soy madre cabeza de familia, tengo varios hijos que mantener. Eso es lo que constituye una vulnerabilidad. El gobierno nacional valora a través de registros administrativos, valora si estuvo empleada, valora si tiene casa, valora si la edad que tienen los hijos, si están en época de estudio, y valora también otras situaciones, si está saludable, si sus hijos tienen educación, y a partir de eso define no solamente porque lleve 10, 8, 9 o 15 años de estar desplazada, porque hay personas que pueden tener 15 años de estar desplazadas y no haber superado situaciones de vulnerabilidad por esos mismos elementos que usted dice. De todas maneras, esa valoración el gobierno la hace a partir de registros administrativos, es decir, a partir de sistemas de información de bases de datos. Lo que podemos hacer es hacer una visita domiciliaria, mirar sus condiciones, valorar su situación, mirar qué puede hacer el municipio de Medellín y entregar los resultados de esa valoración al gobierno nacional para que vuelva a revisar la situación en la que usted está. Yo creo, Ana María y Gerardo, que vamos a recibir muchas llamadas de esas en este momento porque el gobierno nacional está notificando muchísimas personas. La semana pasada en el Centro de Víctimas de Belencito notificaron muchísimas personas y muchas de ellas les han informado que superaron situaciones de vulnerabilidad. O sea que no reciben más ayuda. O sea que no les van a entregar más ayudas y las personas consideran que sí requieren esa ayuda. Es decir, tenemos que hablar más a profundidad de este tema, de pronto invitar al director de la unidad de víctimas del gobierno nacional y mirar qué se puede hacer con esos casos donde efectivamente las personas no han superado esas situaciones de vulnerabilidad de acuerdo a los elementos que doña Noreli los dice con mucha claridad. Sería ideal que estuviera con nosotros aquí el director nacional para aclarar todas estas dudas, porque en efecto todas las personas que se han desplazado, como doña Noreli, 10 años atrás, pues tienen todavía condiciones muy precarias de vida y necesitan esas ayudas del gobierno nacional. Es que es más, la Corte Constitucional ha dicho que el paso del tiempo no es el elemento para valorar si alguien superó o no las condiciones de vulnerabilidad. Y entonces no es cuántos años lleva de desplazado, es sus condiciones. Claro que sí. Luz Patricia Correa, ella es directora técnica del equipo de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por aclarar esta última parte del registro de víctimas. Igualmente a Gerardo Vega, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Gerardo, muchísimas gracias por estar acá, como siempre, en Voz de las Víctimas. A ustedes los esperamos los lunes a las 9:30 de la mañana aquí en Teleantioquia. Que tengan un feliz día.
Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para